La brisa cálida del desierto soplaba en la ciudad amurallada de Susa, mientras los ecos de la corte real se alzaban como murmullos perdidos entre las columnas doradas del palacio. En la quietud de una noche estrellada, una figura se alzaba, imponente y serena, como una delicada flor que había florecido en medio de un campo de batalla. Era joven, pero ya llevaba sobre sus hombros el peso de un reino entero. El rey Asuero gobernaba con mano firme, pero dentro de su palacio, en los rincones menos visitados, se tejía una historia de fe y valentía que cambiaría el destino de toda una nación. Ester, la huérfana que había sido tomada en la oscuridad de la adversidad, brillaba con la luz que solo Dios sabe poner en los corazones que se abren a su voluntad. Su historia era la historia de un pueblo que sufría, pero que no había perdido la esperanza. El pueblo de Israel, disperso, lejos de la tierra prometida, aguardaba una respuesta. Y esa respuesta, Dios la había preparado en el silencio de la joven reina. El imperio de Persia se extendía más allá de los horizontes que se alcanzan a ver con los ojos humanos. Era un vasto imperio que había forjado alianzas con sangre, pero que también había sembrado la semilla de la corrupción. En un mundo donde el poder se medía por el oro y la espada, había una reina que, sin embargo, no necesitaba más que su fe y su silencio para cambiar la historia de su pueblo. El rey Asuero, en su corte brillante, rodeado de consejeros y ministros, no sabía que su reino estaba al borde del abismo. Había hecho una elección que marcaría no solo su destino, sino el de todos los pueblos que vivían bajo su reinado. En su corazón, él no entendía que había sido elegido por Dios para algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y en ese mismo momento, una joven, su reina, caminaba por pasillos de mármol, sin saber aún la magnitud del papel que le tocaba desempeñar. Había algo profundamente misterioso en Ester. Su belleza física, más allá de la perfección terrenal, parecía reflejar la luz de una gracia que trascendía el tiempo. Pero no era su apariencia lo que la hacía única, sino la serenidad que irradiaba, el secreto que guardaba en su alma. Cada paso que daba era una oración silenciosa, cada palabra que pronunciaba, una esperanza. Pero la verdadera prueba de su fe estaba por llegar, cuando la paz del palacio fuera quebrantada por una noticia que cambiaría todo. El imperio de Persia, aunque parecía eterno, estaba siendo corrompido por las manos de uno de sus propios consejeros, Amán. Un hombre cuyo corazón estaba tan lleno de odio hacia los judíos que no veía más allá de su propia ambición. Amán, con su mirada fija en el poder, tejió una trampa mortal para exterminar a un pueblo entero, solo por el desprecio que sentía hacia uno de sus miembros. La orden fue dada, el pueblo judío debía ser aniquilado. Ester, que había sido llamada por la providencia a vivir en palacio, se encontró en la posición más compleja de todas, ser parte de un reino que había sellado la condena de su propio pueblo, y ser la única con el poder de detener esa sentencia. Pero ella no sabía aún que, en ese momento, su silencio sería más poderoso que cualquier ejército. Su silencio, que la llevaba a orar y ayunar en secreto, sería la clave para desbaratar el mal que se cernía sobre su pueblo. Pero la lucha no sería fácil. En ese reino tan lejano y distante, la comunicación no era sencilla, y mucho menos si se trataba de cuestionar las decisiones del rey. El protocolo de la corte era absoluto, y Ester, al ser reina, no podía simplemente acercarse a su esposo, el rey Asuero, para hablarle sin ser llamada. Un gesto tan simple como entrar a la presencia del rey sin invitación podía costarle la vida. Sin embargo, fue precisamente ese silencio, esa oración ferviente y esa voluntad de sacrificio, lo que transformaría la historia de un pueblo entero. Los días se alargaban y Ester, en su palacio, no podía quedar indiferente. Cada día, mientras el pueblo de Israel sentía la amenaza de muerte más cercana, ella se sumía en un ayuno que no solo era físico, sino espiritual. Ayunaba no solo para salvar su vida, sino para salvar la vida de todos aquellos que se veían condenados por una orden maldita. Su alma se elevaba, entre el silencio y la oración, como la llama de una vela que arde con fuerza en la oscuridad. A medida que pasaban los días, se iba haciendo más y más clara la necesidad de actuar. Era un silencio el que llenaba su ser, un silencio que la preparaba para lo que venía, un silencio que transformaba la desesperación en fuerza. Ester sabía que la respuesta a esa situación no estaba en su fuerza humana, sino en la fuerza que venía del Dios que, como lo había hecho antes, abriría el mar de la opresión para permitir que su pueblo pasara libre. Con cada día que pasaba, Ester se preparaba para enfrentar la decisión más difícil de su vida. Su amor por su pueblo, su devoción a Dios y su fe en la estrategia divina la guiaban. Era una joven reina en una corte llena de lujo y poder,
pero en su corazón palpitaba el dolor y la esperanza de toda una nación. En el profundo silencio de su oración, ella escuchó la voz que la llamaba a un propósito mayor: salvar a su pueblo. Así, con el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, Esther se levantó, sabiendo que su silencio en los días de ayuno no solo era un acto de resistencia, sino una preparación para la acción que pondría en marcha la salvación. Porque a veces, es en el silencio donde se forjan los actos más grandes. Y a veces, es en la quietud donde Dios prepara la fuerza para enfrentar lo imposible. El peso de la decisión se cernía sobre Esther como una nube densa. Cada respiración en el palacio de Susa era una batalla silenciosa, una guerra interna que solo ella libraba. El día de la confrontación se acercaba, y el pueblo de Israel estaba al borde de la desesperación. Los ecos del decreto de Amán llegaban a cada rincón del imperio, y con él, el dolor de saber que sus vidas pendían de un hilo. La amenaza de muerte se cernía sobre todos ellos, pero Esther, con su corazón lleno de temor y esperanza, estaba preparada para hacer lo que nadie más se atrevería a hacer: interceder por su pueblo. La corte real seguía su curso, ajena a la angustia que se tejía en la mente de la joven reina. La rutina del palacio, con sus lujos y sus protocolos, era un velo que cubría la realidad cruda y peligrosa que azotaba a las familias judías. Esther, consciente de que su posición como reina le otorgaba privilegios y responsabilidades, se encontraba atrapada entre su deber hacia el rey y su devoción hacia su pueblo. En su corazón, sin embargo, no había duda alguna: su lealtad era con Dios y con los suyos. La presencia de Dios la rodeaba como una capa invisible, y aunque su mundo externo estuviera lleno de luces y adornos, su alma se mantenía centrada en la oscuridad de la opresión que su pueblo sufría. En sus momentos a solas, ella oraba con fervor, pidiendo dirección, sabiduría y valentía. En el profundo silencio de su oración, sentía la guía de algo más grande, algo que la impulsaba a actuar, a dar ese paso temerario que cambiaría todo. El silencio de su ayuno era como un fuego que la purificaba, preparándola para la batalla espiritual que iba a librar. Esther entendía que no se trataba solo de una cuestión de poder político, sino de algo más profundo, una cuestión de fe, de obediencia y de sacrificio. Sabía que su propia vida estaba en juego, pero también comprendía que la vida de su pueblo dependía de su valentía para confrontar la injusticia. ¿Podría ella, una mujer joven y sin poder real en sus manos, ser la que cambiara el destino de toda una nación? El rey Asuero, tan acostumbrado a su posición de dominio, no comprendía el sufrimiento del pueblo judío, ni entendía la magnitud del mal que Amán había tejido contra ellos. Era un hombre que no sabía que su esposa, la reina, era judía, y que las consecuencias de las decisiones de su corte afectaban a su propia sangre. Esther, en su silencio, había mantenido su identidad oculta, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Pero el tiempo de esconderse ya había pasado. El tiempo de la acción había llegado. El corazón de Esther latía rápido mientras pensaba en lo que estaba por hacer. Sabía que el rey Asuero, aunque temido por su ejército y su reinado, no era infalible. Había sido engañado por Amán, y ahora era su oportunidad para mostrarle la verdad, para guiarlo hacia la justicia. Sin embargo, su camino no sería fácil. En la corte persa, el protocolo era absoluto: nadie podía presentarse ante el rey sin ser convocado, bajo pena de muerte. Y, sin embargo, Esther sabía que debía hacer precisamente eso. En esos días oscuros, el silencio se transformó en su mayor aliado. A través del ayuno, se conectaba con una fuerza más allá de la humana, una que le daba la sabiduría y la valentía necesarias para hacer lo impensable. Su silencio, lejos de ser una debilidad, se convirtió en su más poderosa arma. En sus pensamientos y en su oración, Esther escuchaba el susurro del espíritu que le decía: si perezco, que perezca. Era una declaración de absoluta confianza en Dios, y de absoluta entrega a su voluntad. Con ese pensamiento en mente, Esther convocó a Mardoqueo, su primo y mentor, el hombre que la había criado desde que era una niña. En su corazón, Mardoqueo sabía lo que Esther iba a hacer. Había sentido desde el principio que Dios había colocado a su prima en el palacio por una razón, y ahora, cuando su pueblo estaba en peligro de muerte, era el momento de actuar. Mardoqueo le envió un mensaje urgente: no creas que escaparás, que estarás a salvo en el palacio. Si callas en este tiempo, el auxilio vendrá de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. Quizá hayas llegado a este lugar precisamente para este momento. Las palabras de Mardoqueo fueron un impulso directo al corazón de Esther.
sabía que la batalla espiritual que estaba a punto de librar no solo era una cuestión de vida o muerte para ella, sino para todos los judíos del imperio. El destino de su pueblo dependía de su valentía para actuar, y no podía quedarse callada ante la injusticia. Esther, profundamente conmovida, respondió con una decisión inquebrantable. Su fe en Dios la empoderaba y su amor por su pueblo la impulsaba a ir más allá de lo que su carne temía. Decidió convocar a todos los judíos en Susa a un ayuno de 3 días. Juntos, unidos en oración, pedirían la intervención divina. Durante esos 3 días, Esther se prepararía para enfrentar al rey, sin saber si saldría viva de ese encuentro. Su fe en Dios era la única certeza que tenía. El silencio de esos 3 días fue profundo. No era un silencio vacío, sino lleno de oración, de esperanza y de confianza. Esther y su pueblo se unieron en un acto de fe que no solo cambiaría su destino, sino el destino de todos aquellos que vivían bajo la sombra de la opresión. El tercer día llegó como una culminación silenciosa de oración y ayuno. Esther, con su rostro sereno pero cargado de emoción, se preparaba para entrar al salón del rey. La multitud de súplicas se había elevado como un incienso en el corazón de Dios, y en cada rincón de Susa, el pueblo judío aguardaba con la esperanza de que su sacrificio no fuera en vano. En ese día, Esther no estaba sola. El pueblo entero, aunque disperso, sentía su valentía y la unidad de la oración, como una fuerza invisible que la sostenía. Con el alma tranquila y el corazón lleno de fe, Esther se acercó al palacio. No llevaba armadura ni espada, sino que se cubría con la gracia que solo un ser guiado por Dios puede portar. Se presentó ante las puertas del salón real, donde todo estaba impregnado de lujo, pero también de un frío distanciamiento del sufrimiento del pueblo. El rey Asuero, sentado en su trono rodeado de oro, miró hacia su esposa. Sus ojos no veían solo a la reina, sino a la que, a través de un solo gesto, podría cambiar todo. Pero para Esther, ese gesto era mucho más que un acto político, era un acto de obediencia total a Dios. El silencio que precedió a su entrada al salón fue el que marcó la diferencia. Esther no entró con grandes discursos ni con una súbita revelación de su identidad. Simplemente, se presentó ante el rey, en un acto de valentía y humildad. El protocolo exigía que ella fuera invitada, pero su silencio quebró ese protocolo. Lo que Asuero no sabía es que ese silencio era más poderoso que cualquier decreto que él pudiera firmar. Era el acto de una mujer dispuesta a poner en riesgo todo por salvar a su pueblo. Y a través de ese silencio, Dios hablaría. El rey, sorprendido por su valentía, extendió su cetro, lo que significaba que la vida de Esther estaba a salvo. Él no sabía el peso de la causa que ella defendía, ni el sacrificio que estaba a punto de hacer. Pero la mirada de Esther, llena de una serenidad profunda, lo invadió de una calma inexplicable. No fue la belleza de su rostro lo que cautivó al rey, sino la fuerza silenciosa que emanaba de su ser, una fuerza que solo puede venir de una conexión divina. ¿Qué es lo que deseas, reina Esther?, preguntó Asuero con una voz que resonaba en todo el salón. Esther, sin titubear, respondió: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, ven hoy con Amán a un banquete que he preparado para ti. El rey, sin sospechar nada, aceptó la invitación y pidió que Amán fuera llamado inmediatamente. Así, la primera parte de la estrategia de Esther estaba en marcha, no confrontar al rey de inmediato, sino invitarlo a un banquete, un acto que revelaría no solo la astucia de Esther, sino también la sabiduría de Dios al guiarla a esperar el momento justo. En la mesa, rodeados de manjares y adornos, la tensión era palpable, pero Esther mantenía su calma. Sabía que la lucha espiritual que libraba no se podía resolver con rapidez, sino con paciencia. Cada palabra que pronunciaba era medida, cada mirada cuidadosamente dirigida. El rey Asuero, al ver su serenidad, comenzó a preguntarse si algo más estaba ocurriendo, pero no era el momento para revelar toda la verdad. Esther, con una sonrisa suave, pidió a Asuero y a Amán que regresaran al día siguiente, para que ella pudiera hacer su petición. Esa noche, en sus aposentos, Esther no dormía. Oraba, buscaba consuelo y dirección, pidiendo a Dios que le mostrara el camino. Mientras tanto, en las sombras del palacio, el orgullo de Amán crecía. Creía que su poder era absoluto, que su influencia era incuestionable. Su corazón se llenaba de arrogancia, especialmente cuando vio que el rey le había concedido la invitación al banquete, sin saber que su destino ya estaba sellado. Amán, eufórico, regresó a su casa y se jactó de su favor ante el rey.
Pero la verdadera tragedia estaba en lo que él no veía. Al salir del palacio, encontró a Mardoqueo, el primo de Esther, quien no se inclinó ante él. Ese pequeño gesto encendió la furia de Amán. Su odio hacia Mardoqueo se avivó, pero lo que no entendía era que, al despreciar a Mardoqueo, despreciaba el alma misma del pueblo judío. Su odio estaba ciego, y eso lo llevaría a su propia perdición. La noche que siguió fue clave. El rey Asuero, inquieto por lo que había sucedido, no podía dormir. En su insomnio, pidió que le trajeran los anales del reino, aquellos registros antiguos. Fue entonces cuando leyó sobre cómo Mardoqueo, en el pasado, había salvado su vida al descubrir una conspiración contra él. El rey, sorprendido por este detalle olvidado, se preguntó cómo había podido pasar por alto tan gran acto de fidelidad. Y así, se dispuso a recompensar a Mardoqueo. Pero el destino, orquestado por Dios, no se detenía allí. Cuando Amán llegó a la corte al día siguiente, el rey lo llamó para pedir consejos sobre cómo honrar a alguien verdaderamente fiel. Amán, creyendo que el rey hablaba de él, respondió con gran pompa, sugiriendo que el hombre digno de tal honor fuera vestido con ropas reales y paseado por la ciudad en el caballo real. Pero el rey, con una sonrisa astuta, le ordenó a Amán que hiciera todo eso por Mardoqueo. Este giro inesperado fue una humillación profunda para Amán, y más aún, un claro signo de que su reinado de maldad estaba llegando a su fin. El siguiente día, el segundo banquete de Esther se celebró. En ese ambiente cargado de tensiones, la reina finalmente habló. Si he hallado gracia ante ti, oh rey, y si te place, escucha mi súplica, salva mi vida, la vida de mi pueblo, porque hemos sido entregados a la destrucción. El rey, desconcertado, preguntó, ¿quién ha hecho esto? Es Amán, el enemigo de los judíos, respondió Esther, señalando con firmeza al consejero del rey. El rostro de Asuero se oscureció. No solo había sido engañado por Amán, sino que su propio corazón se llenó de ira al comprender la magnitud de la traición. De un solo golpe, el destino de Amán cambió, y su propia condena fue sellada. Fue ejecutado en la horca que había mandado preparar para Mardoqueo. La justicia de Dios se cumplió. Esther, con su silencio y sabiduría divina, había salvado a su pueblo. No con la espada, sino con el poder de la oración, el ayuno y la estrategia que solo el Señor podía impartir. El decreto de muerte fue revertido, y el pueblo judío fue salvado de la destrucción. La historia de Esther se convirtió en un testimonio eterno de que, cuando todo parece perdido, el silencio y la fe pueden cambiar el curso de la historia. Si esta historia te ha inspirado y tocado el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir siendo parte de esta comunidad de fe. Que la valentía de Esther y su silencio transformador nos inspire a cada uno de nosotros a actuar con sabiduría, oración y valentía en los momentos difíciles.